hoy quiero darle la bienvenida a tres mujeres maravillosas. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hoy tenemos tres testimonios impactantes para nuestras vidas. Son tres mujeres que desde diferentes roles, tanto profesional, ministerial y personal, han impactado no solamente la vida de su familia, sino también en el entorno en el que han estado. Y es por eso que hoy quiero darle la bienvenida a nuestra primera panelista, que es Yolima Ramírez. Yoli, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas noches a todas. Muy feliz de estar acá, agradecida con el Señor por este privilegio. Así es. Yoli es una mujer que tiene un testimonio poderoso. Dios le permitió durante muchísimo tiempo trabajar a nivel secular en roles gerenciales de manera grande, y fue avanzando progresivamente y fue impactando diferentes lugares a donde ella estaba, pero estaba realmente en empresas muy grandes y Dios le permitió ir creciendo. Y por eso queremos que hoy, Yoli, tú nos cuentes, primero que todo, un poco de ti, cómo conociste al Señor y cuál ha sido tu trayectoria durante todo este tiempo aquí en la iglesia. Bueno, claro que sí. Bueno, conocí al Señor desde mi niñez y he tenido el privilegio desde ese tiempo de pertenecer a esta familia. Ser miembro de esta casa es una gran alegría, un gran privilegio. A nivel ministerial también empecé desde mi niñez porque mi mamá hacía discipulados en las casas de las personas. Entonces, mientras mi mamá enseñaba a los adultos, yo enseñaba a los niños más pequeños que yo. Así que digamos que mi vida transcurrió así. Cuando estaba en la escuela dominical hay una cosa que me impactó, y es que una de las fundadoras de la iglesia, la hermana Beatriz Díaz, ministró a los niños y nos dijo que nos habló de las misiones, que quienes querían ser misioneros, y yo levanté la mano. Entonces desde ahí siempre quise ser misionera. Cuando salgo del bachillerato no quería ir a la universidad porque yo decía, no, yo quiero ser misionera. Mi mamá me dijo, para servir al Señor, mejor que entres a la universidad. Y pues entré con la idea de seguir, de ser misionera. Termino la universidad y Dios sorprendentemente abre puertas en el sector financiero. Yo estudié en una universidad pública, entonces no me imaginaba estar en el sector financiero. Y igual transcurrió todo ese tema hasta que no quería hacer la especialización y seguía sirviendo acá en la iglesia, buscando la oportunidad de ir a las misiones. Mi pastora Yolanda, que no sé si está acá, pero la honro, ella me dijo, Yoli, tienes que hacer tu especialización y servir allá. No estés más en alabanza, vas a servir allá. Hago mi especialización y el Señor empieza a levantarme más y más, y como tú decías, Cari, el Señor por su gracia, por su misericordia me levantó. Estuve 23 años en el sector financiero y trabajé en niveles directivos y pues sirviendo al Señor desde esos niveles. Entonces más de 23 años como dependiente, ahora soy independiente, tenemos una empresa de decoración desde la cual sirvo al Señor ahora. Qué bendición. Y fíjate que durante todo ese trayecto y todo lo que Yoli nos ha contado, tú siempre tenías en tu cabeza un proyecto, ¿no? O sea, quiero irme para las misiones, pensando tal vez que las misiones eran necesariamente desplazarte de la ciudad, irte para otro lugar, porque es lo primero que todas nos imaginamos cuando nos hablan de misiones. Pero Dios tenía un camino trazado para ti y pudiste impactar en esos lugares de influencia. ¿Cómo pudiste compartir tu fe allá? ¿Cómo pudiste ser luz en un sector en el que seguramente compartías con personas de alto nivel, de alto poder, y que a veces tenemos la concepción de las cosas de Dios allá no llegan? ¿Y qué acciones hiciste para poder impactar en esos lugares? Sí, fíjate que al principio, cuando tenía la visión de que no estaba en un campo de misiones, no fui tan efectiva, lo reconozco. Pero cuando Dios cambia esa visión y entiendo que estar en una empresa es un llamado divino para servir con nuestros dones y talentos, entonces cambié la visión y empecé a ser intencional. Y ahí empecé a orar por mi equipo. Empecé primero, Señor, dame estrategias para ganarlos a ellos, para compartir el evangelio.
Entonces cuando se acercaban a contarme sus problemas, sus luchas, entonces empecé a orar por ellos ahí, oraba con ellos, empezamos a ver milagros y a partir de eso su corazón se abrió. Intencionalmente compartí el evangelio con ellos. En la última empresa en la que trabajé era una empresa del Estado y allí todo mi equipo recibió al Señor. Y adicionalmente una cosa bien linda que pasó es que empezamos a hacer grupos de oración y empezamos a orar por la empresa y Dios hizo cosas maravillosas. Entonces sí hay maneras prácticas de expresar nuestra fe en el trabajo, que es la misión, es el lugar donde nos ha puesto el Señor para hacer la misión. Y fíjate que muchas veces, y esto enlaza la pregunta que te quiero hacer, y es, hoy día vivimos en una sociedad con unas corrientes humanistas que han tenido una influencia importante y muchas veces nosotros como mujeres pretendemos o pensamos, o incluso no solo nosotras como mujeres, sino es mejor guardar silencio, es mejor retener las cosas, la espiritualidad es mía, no quiero compartir, yo mejor oro en silencio y evito tal vez que me tilden de religiosa o de cosas adicionales. ¿Tú qué opinas de eso y qué consejo podrías darnos a todas nosotras para que esas cosas no pasen? Porque a veces el miedo nos retiene y mejor guardamos silencio y la excusa de muchos es yo oro en silencio y Dios va a terminar haciendo de a poquito porque nos da ese miedo. ¿Qué nos aconsejas? Sí, yo creo que este punto es bien importante y definitivamente lo que puedo decirles es que nosotras estamos llamadas a ser sal y luz. No podemos quedarnos callados respecto de la fe que tenemos, respecto de la palabra, respecto de lo que conocemos. No se trata de ser religiosas, pero se trata de denunciar el pecado, la corrupción, las cosas que no están bien. Pero ¿sabes qué, Cari? Una cosa que creo es importante es a través del amor. No es a través del juzgar, es a través del amor a las personas. Y rápidamente acá quiero contar un testimonio. En una de esas empresas había una chica practicante del SENA. Ella tenía 18 años y un día llegó a la oficina y me dijo, mira, estoy embarazada, me acabo de enterar, mi familia no puede saber, mi novio me dijo que tenía que abortar. Y yo empecé a explicarle lo que dice la palabra, que no podemos tomar la vida de otra persona. Bueno, en fin, para hacer corta la historia, ella tuvo su bebé y luego de varios años, la hija acaba de cumplir 15 años y ella siempre me llama y me dice gracias porque tú hiciste que yo tuviera a mi hija. Y varios testimonios de cosas puntuales. Nosotras no podemos quedarnos calladas, tenemos que hablar las verdades, tenemos que decir esto es bueno, esto es malo y el Señor nos va a respaldar. Ahora, no podemos pretender ser sal y luz si nuestro testimonio no impacta. Es decir, lo primero que tenemos que cuidar es cuál es nuestro testimonio, cuál es la vida que presento a otras personas. Jesús realmente, reflejo a Jesús, creo que eso es muy importante. Y fíjate que para poder compartir justamente un consejo y poder impactar a otra mujer, necesariamente tienes que conocer la palabra de Dios. Es decir, tienes que tener intimidad con Dios, tienes que conocer qué es lo que dice para poder enfrentar esas situaciones y tener el argumento de decir, no soy yo, sino es lo que dice la palabra. Entonces es bien importante y durante todo tu camino ministerial entendemos lo que nos cuentas que terminaste siendo independiente, pero a su vez quisiste seguir trabajando en liderazgo cristiano. De hecho, haces parte de una organización mundial de desarrollo de liderazgo cristiano, el Instituto Haggai. ¿Qué invitación le haces a todas estas mujeres hermosas para que sigan trabajando de manera incansable en su labor ministerial? Gracias, Cari. Sí, en Haggai el Señor me ha permitido liderar un proceso justamente contándole a las personas esto. Buscamos que en todas las esferas de la sociedad las personas entiendan su rol y su llamado. Si nosotros queremos que Colombia sea transformada, tenemos que transformarla nosotros. Entonces, si estamos en la esfera de la educación, si estamos en la esfera de la familia, donde estemos, cada una de nosotras puede hacer algo para transformar la nación. Y ese es el llamado que les hago, la invitación. No se trata de servir aquí en la iglesia como yo lo pensé por tantos años. Se trata de que en el lugar donde Dios te ha puesto, tú seas luz,
tú seas sal, tú seas un factor de transformación para esta nación que tanto lo necesita. Gracias, Yoli. Gracias porque nos bendices y nos retas porque en efecto tuviste la oportunidad de compartir la palabra en un lugar en donde Dios te llamó. Amén. Ahora quiero Sandra Misal, para las que no la conocen, Sandrita Misal, bienvenida a este espacio de conversación. Y Sandrita es una mujer increíble y tiene un ministerio potente. Ustedes no se imaginan lo que hace esta mujer. Aplaudamos, sí, claro, la gloria es para Dios. Yo les cuento, para los que no saben, Sandrita tiene un ministerio y yo siempre he dicho, eso es un ministerio del corazón y es lo que Dios sembró en ti. Ella se interna en los lugares más recónditos del país, llevando la luz de la palabra y la traducción de la Biblia a las culturas y a las poblaciones indígenas que no tienen la lengua, no tienen la Biblia traducida en su lengua, y ella tiene una labor muy especial y eso ha nacido en su corazón y allá ha estado, es decir, esta mujer conoce los lugares que yo creo que ni siquiera nosotros sabemos que existen acá. Sandrita, bienvenida. Gracias, y quiero que Karen. nos cuentes en detalle cómo has desarrollado este ministerio tan impresionante y cómo nació en tu corazón. Bueno, muchas gracias y buenas noches, mis queridas hermanas. Al principio, cuando uno está aquí arriba, le da como un poquito de susto, ¿no? Pero después uno dice, bueno, estamos entre mujeres, entonces ya hay más confianza. Bueno, a diferencia de Yolima, hoy creo que se van a enterar de algo mío, una confesión acá. A diferencia de Yolima, yo nunca soñé con ser misionera. Nací en un hogar cristiano, llegué a Bogotá a mis 18 años a cursar mis estudios universitarios, me encantaban las matemáticas, llegué a estudiar una ingeniería, mi primera profesión, soy ingeniera de alimentos. Llegué a esta casa, a Vida en Acción muy pequeña, yo llegué a mis 19 años y fui parte del grupo de alabanza, ministerio que amo y que bueno, siempre llevo en mi corazón. Serví durante muchos años en el ministerio de alabanza y cuando terminé mi carrera universitaria yo pensé que iba a estar ejerciendo como una ingeniera en organizaciones de alimentos, en plantas de alimentos, y hasta soñaba con hacer especializaciones fuera del país. Pero el Señor me sorprendió. Y bueno, Yolima también honró a la pastora Yolanda, también la honró porque fue parte de ese proceso. El Señor, después de estar trabajando 2 años como ingeniera de alimentos, tuvo la misericordia y bueno, la idea, digo yo, de llamar a esta mujer nerviosa, no aventurera, no crean, wow, cómo recorre la selva, no, súper nerviosa, que pensaba que mi llamado era pues servirle al Señor a través de mi profesión o en el ministerio de la iglesia. Pero el Señor me llama cuando estaba trabajando en una empresa, en el mejor momento de mi carrera, en el momento donde hasta me habían ascendido, tenía un puesto muy bueno, y el Señor me dice, quiero que me sirvas en el movimiento de la traducción de la Biblia con grupos indígenas en el país. Yo, Señor, ingeniera de alimentos, eso no tiene nada que ver con lingüística, ¿cómo así? Pero bueno, fue el llamado que el Señor me hizo. Yolanda en ese entonces, que era mi pastora alabanza, empezamos un proceso de orarle al Señor y de que Él realmente colocara en mi corazón de qué era lo que Él me estaba llamando. Hoy han pasado 23 años de ese llamado, o sea, sí fue un llamado del Señor, y aunque no ha sido fácil en muchos años, yo le reclamaba al Señor, le decía, pero Señor, si me gustan son las matemáticas, ¿yo qué hago con todos esos idiomas? Porque no era buena para los idiomas. En estos 23 años, bueno, el Señor me ha permitido primero recorrer el país, conocer Colombia, poder ser luz en medio de estos grupos étnicos donde hay tantas tinieblas, y a la fecha, no sé, más de 40 grabaciones en audio de la Biblia en diferentes idiomas, doblajes de videos bíblicos, programas radiales en diferentes idiomas, la producción de videoeditos que ustedes conocen y muchos materiales a nivel de lingüística y que tienen que ver con la traducción de la Biblia, y no solo en Colombia, sino que también me ha permitido tener experiencia a nivel de Latinoamérica y en otros países que hemos tenido colaboración y alianza con muchos ministerios.
En la actualidad soy la directora de la organización que se llama FDPM, que es una organización que trabaja con todos los programas de traducción de la Biblia y programas lingüísticos. Entonces ha sido un privilegio servirle al Señor, pero no quería ser misionera. Otro ejemplo claro que no es lo que queremos, sino es a lo que Dios nos llama. Y en efecto, qué bendición, porque creo que es un ministerio tal vez muy escaso, es decir, porque no es fácil pues conocer todos esos idiomas y llevar esa traducción, pero bueno, Dios te ha bendecido. Y como estamos hablando de ser mujeres incansables y nuestro lema es ser incansables, yo me imagino que en todo este proceso han habido momentos en los que quieres renunciar, lo decías, tirar la toalla y decir no puedo más, no quiero más. ¿Cómo has enfrentado esos momentos y qué consejo nos das a todas? Porque seguramente muchas mujeres pueden estar pasando por situaciones de no quiero más, pero tenemos que seguir. Sí, mi llamado de alguna forma fue utópico, le llamo yo, porque el Señor llama a alguien que humanamente no estaba capacitado para el llamado al cual me había llamado. Quizás si hubiera llamado a una lingüista, pues humanamente diríamos, ah, bueno, pues es perfecta, ¿no? O si le gustaba, digamos, todo el tema de aventura, y no, todo lo contrario. Llama a alguien que no tenía el perfil, supuestamente. Sí he experimentado, o sea, ustedes no se imaginan lo que es estar interna en zonas selváticas, aislada, pues de todo, de civilización durante muchos meses, sin comunicación a veces aún con mi propia familia, y sí he sentido muchísimos momentos de mucho temor, zonas a veces peligrosas por grupos al margen de la ley, zonas donde solo llegas en avioneta, no es tan fácil salir de allí, si te pica algún animal venenoso puedes morir allá y no te pueden sacar rápidamente. Entonces sí, humanamente sí he sentido temores, durante muchos años también como diciéndole al Señor, ¿será que este sí es el ministerio en el cual me has llamado? Yo estaba bien en la iglesia, pues yo allá servía, pues quizás un poquito menos incómodo que acá, pero y lo he compartido también en otros espacios, y es una pregunta que siempre me han hecho, que si ha habido momentos donde he querido como arrepentirme, y yo digo, bueno, pues no es pecado si yo no quiero servir en ese ministerio y dedicarme a otro ministerio. Y en momentos de soledad, en momentos aún de enfermedad, en momentos de peligro, porque he estado en peligros también de muerte, en momentos de mucho cansancio, aún físicamente, tengo problemas en las rodillas, o sea, la más débil de las débiles, por allá metida en la selva. Entonces sí he sentido momentos donde digo, no, Señor, yo quizás no estoy para esto, pero recuerdo lo del apóstol Pablo, de cuando él dice que en medio de mi debilidad, cuando soy débil, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Realmente estos 23 años ha sido lo que me ha sostenido, y en lo que el Señor vez tras vez me dice, yo me glorifico en tu debilidad. Y aunque tú no estás apta para hacer esto, no eres tú, es mi poder el que está haciendo todo esto en ti. Entonces, cuando me preguntan, bueno, ¿qué le dices a las mujeres para que sean incansables? Creo que para ser incansables, mujeres incansables, primero debemos reconocer que somos débiles. Entonces, ser incansables significa que nos cansamos y de que somos débiles, pero que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Amén. Qué bendición, Sandrita. Me confrontas, porque sí, vamos a dar un aplauso, démoslo, claro. Y te digo, a mí personalmente me confrontas porque nosotros en la ciudad decimos, no, acá estamos en la comodidad, pero a las situaciones a las que te has tenido que enfrentar de verdad es de admirar. Y fíjate que existe una concepción equivocada, y es que para que haya transformación o haya impacto, solamente puede ocurrir en lugares de poder o en roles de poder o de autoridad. Es decir, a veces se tiene la concepción de para poder hacer el cambio tengo que estar en las altas esferas del gobierno, y es una concepción equivocada. ¿Qué piensas de eso? Bueno, creo que a veces pensamos, pues es normal, ¿no? Pensar así, que cuando
tenemos el poder o que en las esferas más altas se van a dar los cambios. Y pues humanamente nos hemos dado cuenta que no ha sido así. Yo estoy convencida y creo que como creyentes estamos convencidos de que la transformación del ser humano proviene de la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios puede transformar el corazón, esta naturaleza caída, pecaminosa, y por eso en el ministerio en el cual trabajamos con la palabra y por eso traducimos la palabra en los diferentes idiomas. Pero, y lo estaba diciendo también acá Yolima cuando hacemos referencia a 1 Corintios 12, de los diferentes dones que Dios le dio a la iglesia, de ese cuerpo, esa multiforme gracia de Dios expresada a través del cuerpo, donde unos son pies, otros podemos ser manos, otros, sí, diferentes partes del cuerpo, y no todos pueden ser pie, porque si no, entonces no es un cuerpo. Dios nos dio dones y talentos al cuerpo de Cristo, a nosotros, la iglesia, y creo que en los espacios, como decía también Yolima, donde el Señor nos permite estar, ya sea a nivel político, económico, académico, en los diferentes espacios, en las universidades, creo que ahí somos agentes transformadores a través de la palabra de Dios, a través de ser de esas personas que llevamos y que somos los mensajeros de lo que Dios tiene para decirles a las personas. Y quiero contar un poquito una historia. Cuando yo llegué en el 2002, la primera experiencia que tuve en una comunidad indígena, a mí como mujer me impactó mucho cuando yo conocí la realidad de las mujeres indígenas de la selva, porque eran unas mujeres que ellas son consideradas como animales, o sea, ya las mujeres no valen. Es culturalmente y ancestralmente ha sido así. Pero a través de estos años, ver el poder transformador de Dios en la vida de las mujeres indígenas de la selva, cómo las ha dignificado, cómo las ha restaurado, ver mujeres indígenas ahora traductoras de la Biblia, ver mujeres indígenas ahora que trabajan enseñando a los niños, enseñanzas bíblicas, mujeres orgullosas al lado de sus esposos, ayudándoles a pastorear una iglesia. Yo digo, eso solo lo hace el poder transformador de la palabra de Dios. Entonces, yo creo que somos... ¡Qué bendición! Así es. Para resumir, somos agentes transformadores que a través de lo que demos a conocer, a través de la palabra de Dios, podemos impactar los diferentes esferas, espacios o lugares donde el Señor nos ponga. Muy bien, Sandrita, muchas gracias. Por último, quisiera preguntarte, ¿cuál debe ser la rutina espiritual y personal de una mujer incansable? Wow. Bueno, creo que como creyentes, a mí me gusta mucho la jardinería, todo lo que tiene que ver con flores. Y siempre a las flores o a las maticas hay que echarles agua, porque es vital. Pero a veces no es necesario solo el agua, sino que también llevan ciertos nutrientes para que la flor crezca. Yo me considero así, como si fuera un árbol, como si fuera una florecita, y creo que hay disciplinas espirituales que todos los creyentes debemos hacer para poder seguir creciendo. Pues está la palabra de Dios indiscutiblemente, la que nos alimenta, la que nos transforma, la que nos habla, la que nos confronta y la que nos lleva a ser más a la imagen de Dios. Está la oración, que es a través de la cual pues, nos acercamos al Señor, y están otras disciplinas que podemos también seguir llevando a cabo, el ayuno en el momento en que el Señor nos guíe a hacerlo. Entonces, creo que las dos cosas van muy unidas, ¿no? Las rutinas espirituales debe estar muy ligada con nuestra vida personal, porque es nuestro caminar diario con el Señor. Entonces, para ser incansables, definitivamente necesitamos estar arraigados en la palabra de Dios y cercanos al corazón de Dios. Amén. Tenemos que intimar con Dios. Si no intimamos, no tendríamos la posibilidad de ser incansables y ya estaríamos caídas. Bueno, gracias Sandrita por tu testimonio. Gracias. Ahora es tu turno, Lili. Les presento a Liliana Acosta, una mujer maravillosa que nos va a impactar y sé que así va a ser. Hemos tenido la oportunidad de escuchar dos testimonios del rol que ha tenido Yoli desde lo profesional,
Sandrita desde las misiones, lo que ha impactado y la transformación que ha hecho. Y ahora queremos escucharte a ti, Lili, porque sé que tenías ese sueño, alguien me dijo que tenías el sueño y le habías pedido a Dios poder compartir tu testimonio delante de un grupo de mujeres. Y fíjate, hoy Dios respondió a tu petición y queremos todas escuchar quién es Liliana y qué ha hecho Dios en tu vida. Buenas noches para todos, de verdad, eso es Dios para mí, esos sueños que solamente el Señor y yo conocemos, que no se los cuento a nadie. Y algún día pensé eso, qué lindo que cuando yo vaya creciendo en mi vida, yo pueda a las mujeres dar mi testimonio, que no se parece a ninguna de ellas, que viene de contextos totalmente diferentes. Para resumir como mi vida lo hice como por edades, como para poderlo resumir y poderlo llevar hasta el final. Desde que nací hasta los 19 años, nací en un contexto de una familia muy humilde, con mi madre cabeza de familia. Ella venía de un contexto donde varios años estuvo en un orfanato, por lo cual mi niñez fue un poco complicada al estar mi madre, una mujer súper valiente y que te honro, madre linda, que por ahí está. Y después de todo esto, digamos, de tener este contexto en que mi madre tenía que irse a trabajar todo el tiempo, yo tuve que empezar a trabajar muy joven, tal vez alrededor de los 10 años, y no había un padre. Luego, pues ya cuando tengo alrededor de 19 años, ya había estudiado algo, mi madre me inculcó mucho que estudiara, ya había hecho tal vez un tecnólogo, y debido a todos esos vacíos, a todo eso que había, pues yo quedé embarazada de 19 años. Cuando tú tienes como en ti todos los sueños que tiene una familia de sacar adelante, de que te está estudiando para sostener a su mamá, a mi hermano que era menor, pues confrontarse con un embarazo es muy complicado porque pues decirlo en la casa, aparte de eso, pues el mundo ¿qué te va a decir? El mundo te dice pues no lo tengas y pues se va a solucionar todo, entre comillas. Entonces, cuando ya quedo embarazada a los 19 años y veo esas opciones, porque muchas personas me lo decían, yo recuerdo que yo siempre desde pequeña tuve un temor a Dios, un temor especial, yo siempre quise hablarle a Dios. Entonces yo recuerdo que yo miré al cielo y yo le dije, Señor, yo voy a tener este bebé, no importa lo que tenga que pasar en la vida, no importa lo que me tenga que enfrentar, yo lo voy a tener y Él va a ser la fuerza de mi vida para yo salir adelante. Y así fue, tuve mi bebé, se llama Mateo, y cuando yo tuve ese bebé en mis brazos, amé los niños profundamente, profundamente, por eso fui maestra de niños aquí con Martica durante 12 años, amé los niños de una manera especial, he trabajado muchísimo por los niños, haciendo muchas campañas, haciendo muchas ayudas a los niños, sobre todo con discapacidades graves. Y a través de esos capítulos, pues digamos que fui consolidando mucho mi amor por ellos, por Dios, pero aún todavía yo no conocía a Dios en esa primera etapa. Luego, pues ya entre los 20 y los 32, sé que tengo que formarme, sé que tengo que estudiar, entonces empiezo todo mi tema a la universidad. No era fácil trabajar, estudiar. Yo recuerdo, por ahí está mi amiga Luz Dari, que me trajo a esta iglesia y que quiero tanto. Y yo me acuerdo que a mí me pagaban y al otro día yo le tenía que pedir prestado al mensajero para el bus para la universidad. Y yo, por favor, présteme que no tengo para irme. Y era así toda mi vida en ese tiempo. Era difícil dejar a mi hijo solo, irme para la universidad, estudiar, pero yo sabía que tenía que formarme. La única forma que yo iba a poder lograr en muchas cosas en ese momento estaba arraigada al tema de mis estudios. Luego conozco una persona, considero que sí, claro, lo mejor va a ser tener una familia. Yo sabía que tener un hogar, brindarle un hogar a mi hijo, casarme, todo el tema de poder conformar un hogar. Y ahí entonces me caso más o menos hacia los 32 años, creo, ya no me acuerdo, pero me casé y cuando me casé pues yo, no, pues esto es lo que yo esperaba, estar casada, mi hijo,
pues ya él ya iba a tener un contexto, yo iba a tener un apoyo, las cosas iban a dar diferente. Desafortunadamente, debido a que en ese momento yo no había sanado mi corazón como debía hacerlo, ni había ido al Señor, ni lo había buscado realmente de corazón, ni era obediente, pues mi hogar nunca funcionó. Y yo tal vez como a los 3, 4 años nos separamos. Yo me acuerdo que estaba recién llegada a Luz Dari, me había traído a la iglesia, y tal vez al tercer domingo que vine, me acuerdo que yo en Santa Isabel llegué y mi esposo me dijo, no, yo me voy hoy y yo ya no quiero saber nada de usted. Y mi hijo ya había tenido otro hijo, en ese momento Juan Esteban tenía 2 añitos, y yo decía, no lo puedo creer, o sea, todo esto, yo estoy yendo a la iglesia y cómo me va a quedar otra vez sola y yo con mis hijos. Y yo me acuerdo que entré a Santa Isabel y lloré todo el culto, y un anfitrión me tocaba y me decía, no, ya no llore más, por favor. Y yo, no puedo dejar de llorar. Y me acuerdo que yo salí y le dije, pues Señor, que sea tu voluntad, yo confío en ti. Me acuerdo que llegué, mi esposo efectivamente se fue un tiempo muy complejo. Me echaban de la casa donde estábamos, nos echaban de todo lado. Y entonces yo con mis hijitos, un adolescente, un niño y mi mamá, empezar a enfrentar la vida. Sin embargo, yo recuerdo que en ese tiempo me aferré al Señor, empecé a venir a la iglesia, empecé a buscar del Señor, empecé a saber que Él estaba conmigo, que Él me iba a acompañar, que no importaba. Ya había terminado mis estudios, dije voy a hacer la especialización, terminé mi especialización, empecé como mi tema de mis ascensos, ya para esa época ya me iban a ascender como para la unidad operativa más grande de la compañía, y yo sabía que el Señor estaba conmigo. Ya luego de eso viene como mi etapa como de los 32 a los 40 más o menos, que es pues mi etapa donde yo ya empiezo a ver muchos frutos de esto. Empezó ya no tenía ya te habían muchas deudas que había pagado, ya aparte de eso tenía mi apartamento, tenía viajes, ya era un mundo distinto, veía por mi madre, pasamos procesos difíciles con mi madre, restaurarnos, de perdonarnos, de recibir el perdón del Señor. Y ya la Sandrita, última... No, o sea, qué bendición poder ver cómo todo el proceso que seguramente muchas mujeres han vivido, porque el caminar no es fácil y está lleno de pruebas, has tenido que sufrir, has tenido que llorar, pero hoy día puedes ver hacia atrás y puedes decir, hasta aquí Dios me ha traído y te ha levantado, y has podido disfrutar a Dios como Dios Padre, como tu esposo, como el papá de tus hijos, y ha sido una bendición. Yo quiero, para cerrar, que me digas, a pesar de todas estas circunstancias tan difíciles, Dios te levantó y Dios hoy te tiene en un lugar insospechado. Te ha levantado, te ha sanado, y quisiera cerrar contigo para que nos des un consejo a todas las mujeres que estamos acá y que pueden estar pasando incluso por situaciones como la que tú estás pasando o por la que pasaste, mejor aún. ¿Cuál es el consejo más grande que le puedes dar a estas mujeres? Porque definitivamente hoy puedo decirte, tú eres incansable, incansable. Bueno, pues contar la historia al final es lindo, ¿sí? Contar ahora dónde estoy o todas las cosas que el Señor ha podido hacer en mi vida, pues es diferente contarlas ahora. Pero yo lo que les digo a cada una es: confíen en el proceso, confíen en Dios de todo corazón, búsquenlo en la palabra, rodéense de mujeres sabias, de mujeres grandes, de mujeres que ya pasaron y vivieron situaciones que si nosotros podemos ya grandes asesorar a las más jóvenes, de seguro no pasarán por situaciones como las que yo pasé. Rodéense de mujeres sabias, mujeres conocedoras de Dios, aférrense a Dios, ámenlo, y realmente si lo buscan, Él dice que si lo buscan, Él está ahí a la puerta siempre esperándolas. Y tengan contentamiento en el corazón, sean contentas con lo que tienen. Eso realmente es lo que lo hace a uno lleno, cuando uno es contento con lo que tiene, ¿sí? Cuando uno tiene, tal vez no tiene para el bus, pero después tal vez tiene para el bus. En esas dos situaciones tenga contentamiento con el Señor, y eso va a ser realmente la diferencia. Gracias, Sandrita. De verdad que
Son 3 testimonios diferentes de 3 momentos de vida tal vez diferentes, de 3 roles diferentes, y hoy Dios nos dice que Él está con nosotras, que Él nos acompaña, que Él nos lleva de la mano y que por más difíciles que sean las situaciones que nos están rodeando, Él está al lado de nosotros como un Dios amoroso, como un Dios protector, haciéndonos fuertes, incansables. Dios las bendiga.